Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17, que dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y en esta oportunidad quiero hablar acerca de la sinceridad. Sinceridad. La palabra sinceridad, y es algo que el mundo exige en todos los ámbitos de la sociedad. La gente está al grito porque el ser humano quiere que nosotros nos comportemos con sinceridad, y es bueno nosotros saber, ¿verdad?, lo que significa esto, que es tan importante para nuestra vida y poder ayudar a otros. Es bueno decir que en el contexto que el apóstol Pablo habla de la sinceridad de la vida que lleva al hablar de Jesucristo, en este contexto el apóstol Pablo estaba hablando en la carta a los Corintios acerca de una vida triunfante en Cristo, de que somos triunfantes en Cristo. Y aquí nos damos cuenta en el versículo 14, que es el que está antes, para conocer el contexto de este texto, nos damos cuenta que dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, dice, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Gloria al Señor. El apóstol Pablo en esta expresión le está hablando del triunfo y de lo interesante que es, sin duda alguna, estar en el Señor, porque llevar una vida cristiana es vivir una vida de triunfo. Los triunfos no se miden simplemente por los logros intelectuales, económicos, materiales que puedan obtenerse, sino que en lo que tiene que ver con lo espiritual, eso cuenta para nosotros medir si somos verdaderamente triunfantes o si verdaderamente hemos logrado algo en la vida. También debemos valorar o analizar la parte moral en nosotros, la parte espiritual, que no deja de ser importante. Le doy gracias a Dios, como es típico del apóstol Pablo, propio de él, en reiteradas ocasiones al referirse a Dios, siempre lo hacía con acción de gracias, dando gracias, porque lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El apóstol Pablo, sin duda alguna, habla de que ellos, al caminar en cumplir la misión, sobre todo él, en cumplir la misión del Señor que le encomendó, lo hacía representando al Señor. Dios nos lleva a nosotros, dice, de triunfo en triunfo. Y verdaderamente esa es la vida del cristiano. En la vida del cristiano no hay pérdida ninguna, porque la vida del cristiano es una vida de triunfo
es una vida de éxito aquel que ha entregado su vida verdaderamente a Cristo. No importa por lo que esté pasando. Aún esa situación Dios lo está utilizando para llevarte al triunfo que Él quiere que tú estés. Y contando esta verdad, en la parte final del versículo 17, Él dice, no somos como muchos que medran falsificando la verdad de Dios. No somos como muchos que medran en falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Él, hablamos en Cristo. No hemos violentado la palabra, no hemos adulterado la palabra, no estamos manipulando la palabra, ni tampoco estamos manipulando a la gente, ni usando a la gente, sino que como verdadera representante de Cristo aquí en la tierra, y con mucho respeto y con mucho amor, estamos haciendo uso de la palabra de Dios, no haciendo como hacen otros, que medran la verdad, falsificando la palabra de Dios, distorsionando. Y esto, hermano, esto que dice el apóstol Pablo, nosotros debemos de prestarle mucha atención, porque en esa época estaba sucediendo eso y ahora mucho más. Por eso dice la palabra, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos se han levantado, han salido por el mundo, muchos han salido por el mundo usando la palabra muy bonito, y eso lo hacen a diario, utilizando la palabra muy preciosa, con mucha psicología, con mucha mezcla de psicología, con palabras inversas, que a cualquiera persuaden. Nosotros no somos así, dice el apóstol Pablo, porque la persona que hace mal uso o que utiliza la palabra para manipular y para engañar al pueblo, entonces se califica de una persona que no es sincera. Y ahí es donde nosotros queremos llegar en este momento. Por eso el que predica la palabra tiene que estudiar la palabra, tener cuidado para no enseñar cosas falsas, porque hay quienes se levantan con palabras muy bonitas, ¿ok? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, falsifican la palabra. Falsifican la palabra. Yo sé que muchos cuando escuchan la palabra medran, dicen de qué que está hablando cuando dice la palabra medran. Yo se lo voy a decir. Por ejemplo, es bueno buscar algunas versiones para entender algunos términos. La Biblia de las Américas dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, la Biblia Dios habla hoy, esa versión dice, nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios, como hacen muchos, sino al contrario, nosotros hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos. No sé si me está entendiendo. Estoy utilizando esas otras versiones para que pueda entender el término medran. Hay otra versión que dice, pues no somos como muchos que comercian o corrompen la palabra. Cuando la Reina Valera habla de ese término, medran, está hablando de corromper, comercializar, predicar una cosa, pero no vivirla, sino buscar un objetivo diferente, que no es la gloria de Dios, sino la gloria personal. Entonces, cuando se hace de esta manera,
nosotros estamos actuando como personas que no somos sinceras, porque ni siquiera vivimos lo que estamos enseñando, no nos importa lo que estamos enseñando, ni creemos lo que estamos enseñando. Por lo tanto, no somos sinceros con quien nos escucha y sobre todo con Dios. Aquí en este caso, al hombre lo podemos engañar durante un tiempo, porque Dios llega un momento que te quita la sábana, y a Dios nadie lo engaña, porque Dios lo conoce todo. Y al punto principal que quiero llegar y resaltar en esta ocasión es que se necesitan verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Personas que hagan uso correcto de las Sagradas Escrituras y que tiemblen solamente al intentar manipular la palabra para tratar de engañar a la gente y buscar beneficios. Esta palabra, como dice el apóstol Pablo, con sinceridad, con verdad, en otras palabras, viviendo lo que estoy predicando, creyendo lo que estoy predicando, practicando lo que estoy enseñando, le he hablado al pueblo. O sea, yo estoy poniendo en práctica lo que yo le estoy enseñando al pueblo. No me estoy presentando, no nos presentamos ante ustedes con una careta, aparentando una cosa, pero siendo otra. No, somos sinceros. Predicamos el mensaje tal y como está. Enseñamos la verdad de las Sagradas Escrituras tal cual Dios la presenta en el mensaje, en la misma palabra. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Oye, de parte de Dios hablamos la palabra. El que habla de parte de Dios, el que usa la palabra y está predicando lo que dice el libro de parte de Dios, no manipula, ni engaña, ni miente, sino que presenta el mensaje de manera sencillo, porque está hablando de parte de Dios. Y luego dice, y delante de Dios. Estoy en el versículo 17. O sea, estamos seguros que cuando hablamos delante de Dios. O sea, Dios nos está mirando. Dios está mirando lo que estoy diciendo, si yo lo vivo, si no lo vivo, si es solamente un libro, pero no lo estoy practicando. Yo estoy delante de Dios y es lo que nosotros tenemos que hacer. Señor, estamos viviendo en un mundo lleno de hipocresía. Estamos viviendo en un mundo lleno de mentiras, lleno de maldad, lleno de traición. Por eso, tanto el que predica la palabra como la iglesia tiene que mantenerse en sinceridad, porque este mundo está muy mal. El origen de la palabra sincera proviene de la época del Renacimiento, en este contexto para que nos podamos entender. Y los escultores españoles, cuando cometían algún error, mientras tallaban estatuas de mármol, por ejemplo, caras, cabezas, y eso lo tallaban con un error, lo disimulaban utilizando cera. O cuando un vaso tenía un hueco, y ese vaso era necesario, ese hueco o ese hoyo, esa abertura, se le ponía cera. Entonces, así una estatua, aparentemente, cuando el escultor la hacía, no aparentaba que tenía un error, porque la camuflaban, si pudiera decirse así, o tapaban ese error con una cera. Y la gente decía, qué estatua más linda, o qué vaso más perfecto, no tiene hueco, esta estatua está muy bien tallada. Pero cuando esa cera se derretía o por una u otra razón se le caía, la gente decía, pero ¿y qué pasó? Esa estatua tiene un error, era cera lo que tenía, porque la cera cubría la verdad de la estatua o de la escultura o del vaso que tenía un hueco, o en el caso de la estatua tenía una cera. Entonces de ahí viene la palabra sin cera.
esa estatua, por ejemplo, o esa escultura que te estoy vendiendo, es una escultura de verdad. No tiene errores. Es una escultura sincera. ¿Está entendiendo? Es una escultura que no tiene cera. O sea, no tiene error y ese error no ha sido tapado con cera. No, tú me la puedes comprar. De ahí es donde viene la palabra sincera. O sea, las cosas como son. Las cosas como son, como deben de ser. Esta definición con el tiempo evolucionó hasta la conclusión de quien no oculta nada es una persona sincera. Pero es de ahí que viene el término, porque se cubría la verdad del error del vaso o de la escultura con cera. Cuando se vendía una que estaba buena, esta está buena, no tiene error, es sincera. Entonces, nosotros, partiendo de esta etimología, de esta verdad, debemos entender lo que Dios quiere en nuestra vida y no vivir un evangelio lleno de cera, sino que debemos de ser sinceros. Seguro, hermanos, porque al final de la jornada, Dios conoce el corazón de cada quien. Dios conoce si el aleluya que tú estás diciendo es para que el predicador piense que tú estás en comunión en la iglesia. Dios sabe si lo que tú estás haciendo es o no es para Él o para la gente que te ve. Dios sabe si lo que estoy diciendo es verdad y si lo estoy viviendo. Y créeme que si no lo estoy viviendo me estoy condenando peor que aquel inocente que no conoce nada. Por eso es necesario que nosotros vivamos con sinceridad. Por eso es necesario que nosotros caminemos con sinceridad, que nosotros seamos carta leída. Aquí no hay nada que ocultar. Aquí somos y como nos oímos. Y eso es el llamado que Dios hace, porque Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu, que le adoren en verdad y que nosotros nos presentemos a Él tal cual somos, no lleno de cera, tapando la falta, creyendo que Dios no nos va a escuchar cuando dice Jeremías 17:9 que Dios es el que escudriña el corazón y lo conoce. Ni siquiera nosotros lo conocemos, solamente Dios. Entonces aquí en el evangelio no podemos tener hipocresía. Aquí en el evangelio no podemos caminar con falta de sinceridad. Necesitamos ser sinceros con la mujer que vivimos, los hombres. Las mujeres tienen que ser sinceros con sus esposos, los hijos con los padres, el pastor con la iglesia con el pastor, los líderes con sus personas que están pues dirigiendo. Porque si nosotros como iglesia nos corrompemos como el mundo y nos llenamos de hipocresía y nos llenamos de simulación y yo te amo y yo te quiero, hermano, te amo, pero por debajo estamos actuando de otra manera, entonces estamos demostrando que lo que tenemos es una careta. Y eso no es lo que quiere el mundo. En el mundo hay maldad. Señores, en el mundo te engaña, en algunos casos, no todo. La gente está al grito con los mecánicos. La gente está al grito con el que arregla la televisión. La gente está al grito con el que arregla la lavadora. La gente está al grito con el que arregla el abanico. La gente está al grito con el que vende en la tienda. La gente está al grito con las ofertas. Si el viernes negro, que si tienen oferta, que si no es verdad, que si es mentira. La gente está al grito con los productos que compran en los mercados y supermercados porque te venden una cosa aparentemente, psicológicamente, pero cuando tú adquieres el producto es algo muy diferente. Y yo le voy a decir un caso. El otro día salí de aquí y veo una guagüita vendiendo berenjena a peso. Y yo digo, Dios mío, qué berenjena más grande. Y me apeo me desmonto del vehículo con toda alegría para llevar berenjenas para la casa. Y pensé en llevarle a fulano y al hermanito, hacer varios paquetitos de berenjena, porque eran a peso. Porque arriba pusieron unas berenjenotas grandotas y muy brillantes. Cuando yo voy al tipo de la guaguita, le digo, dame 20 en un paquete, 20 en otra. Y cuando el tipo empieza a echar berenjena de las que estaban abajo,
con pasada de tiempo, algunas ya maduras, ya que su tiempo se le había pasado, otras con hoyos, chiquititicas. Yo le dije, no, pero yo quiero de las que están ahí arriba. No, primero se van estas. ¿Qué hay ahí? Mentira. Se ponen arriba para que la gente crea, pero ahí lo que hay es un grupo de berenjena dañada, los retrojos que dejan los supermercados. Entonces ellos lo montan en la guaguita y salen a venderlo, ponen 2 o 3 bonitas arriba para que la gente se vaya, se desmonte para llamar la atención, pero cuando tú vas es otra cosa. ¿Ahí hay sinceridad? No, ahí no hay sinceridad. Pero me pasó con el tipo que vende la papa también. En otro día me pasó con el que vende la papa. Me apeo a llevar papa 10, barata. Óyeme, pero está más barata que en el súper. Y grandota, porque me gusta comprar las cosas buenas. Me dice el tipo, empiezo yo a coger una funda para hacer y llevar papas. Me dice, no, yo la voy a echar. Le digo, ¿y por qué? Porque usted la está cogiendo de arriba. Le digo, pero esas no son todas. No, esa la pusimos ahí para llamar la atención. Oye lo que me dijo el de la guaguita. Yo te voy a vender una y una. Y yo me puse la mano aquí abajo y le dije, ¿qué es lo que es una y una? Una buena y una mala. Le digo, mire, compadre, mi dinero que yo me lo gano trabajando. ¿Tú me vas a vender una buena y una mala? No, no me des nada. Entonces, es así en muchas cosas. Una fachada. Cosas cubiertas de cera es lo que tenemos hoy día. Gente que lo oímos muy bonito hablando. Ay, a veces no quiera usted conocerlo. Ahora, ¿será eso que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Será esa la representación? Pablo le estaba diciendo, nosotros no somos falsos. Nosotros somos como somos. Nosotros aquí no estamos usando la palabra para nuestro beneficio. Nosotros aquí no estamos manipulando la palabra. Nosotros aquí no estamos engañando a la gente. Nosotros somos sinceros y con sinceridad de corazón nos hemos presentado ante el público, dice el apóstol Pablo, y hemos administrado la verdad tal y como Dios la ha dado, y sabiendo y teniendo presente que cuando presentamos el mensaje estamos delante de Dios. Porque el que no es sincero se mete a los cuentos y a las ideas falsas y se llena de gloria y de vanagloria. Porque no cree que está delante de Dios. El Señor dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Y que si la sal se desvanece, ¿con qué será la tierra salada? La iglesia no puede. Vivamos el amor, la coinonía, la unidad y busquemos las almas, porque se hace muy necesario en el nombre de Jesucristo. Por eso un día como hoy el Señor trata con nosotros sobre esto que es tan importante de la sinceridad. Hermano, debemos evaluar nuestra vida como siervos del Señor. Debemos evaluar nuestra vida como siervos de Dios y entender que Dios quiere que seamos sinceros, que no vivamos fingiendo lo que no sentimos,
lo que no sabemos o lo que no somos. Yo sé que fallé. Debo pedir perdón y decir yo fallé y me voy a apartar, pues no estoy bien. Pero no tratar de mantener un estatus espiritual que muchas veces no tengo, presumiendo del poder de Dios, ignorando que Dios me está mirando y que al final de la jornada yo le voy a dar cuenta al Señor de esa mala actitud. El Señor no quiere que nosotros aquí caminemos tapando falta. No tapemos nuestras faltas. Vamos a llamarle al pan, pan y al vino, vino, y veremos la gloria de Dios manifestarse. ¿Tú sabes por qué que no se manifiesta la gloria de Dios a veces en nosotros? Porque todos decimos, no, hermano, eso es el diablo, eso es el enemigo. Ay, mire, me miró mal, no le haga caso, que ese es el enemigo. Yo no le voy a decir a nadie que ese es el enemigo, porque usted lo está descargando a él. Sí, verdad, te miró mal, pero tú no tienes que ponerte bravo por eso, tú no eres cristiano. ¿Cuál es el problema? Tú no dices que eres cristiano y que tú le sirves a Dios y que con Cristo hicieron tantas cosas, aleluya. Entonces, ¿por qué cuando te hacen algo a ti empiezas a reaccionar de manera equivocada? No, hay que dejar de decirle a la gente, no, hermano, eso es Satanás. Hay que decirle, usted tiene que arreglarse, usted tiene que cambiar, usted tiene que dejar eso, porque usted sabe que eso no es del agrado del Señor. Entonces, a veces nosotros nos consolamos de manera equivocada, echándole la culpa a otro. Como cuando Cristo vino, Jehová vino a hablar con Adán y con Eva, que no hubo en ellos sinceridad. Adán, ¿dónde está? ¿Por qué te escondes? Tuve miedo. ¿Qué hiciste? La mujer que tú me diste. Ajá. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me dio. Hermano, y esa falta de sinceridad viene desde ese tiempo. Ellos no fueron sinceros con Dios. Adán y Eva no fueron sinceros con el Señor. Le echaron la culpa a todo el que pudieron, menos a ellos. Y no encontramos un momento que ellos digan, sí, hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra ti, mas te pedimos perdón. No, buscaron culpables. No fueron sinceros con Dios. No le dijeron la verdad al Señor. Y Dios ahí ejerció una función muy bonita, demostrando que la comunicación, cuando hay problema, el ponernos de acuerdo hablando es muy importante. Mire cómo él vino, según Génesis, y vino Dios y los buscó. Ellos fallaron y él vino a buscarlo para que hablaran. Pero no fueron sinceros con Dios. Como no lo somos nosotros, hermanos. A veces de todo lo que nos hacen y de todas las malcriadezas que nosotros tenemos, decimos que el culpable es el otro. Ignorando que hasta que no entendamos que eso está ahí, esa maldad está ahí, y que tenemos que entregársela a Dios, ir de rodillas y entregársela al Señor. Vamos a vivir un evangelio camuflado, lleno de cera, como una escultura falsa. Hermano, y de nada nos sirve eso, porque Dios ve el corazón. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Dios sabe si es verdad que tú tienes o no tienes odio contra alguien. Dios sabe si es verdad que tú estás viviendo en comunión con Él. Dios sabe todas esas cosas. Entonces, ¿para qué mentir? Para buscarnos un problema más grande. ¿Para qué vivir chapado de cera? Cuando el Todopoderoso, el que hizo la cera, el que hizo todo, ve más allá. ¿Para qué cubrirnos muy bonito por fuera? Como hacían los escribas y los fariseos, que eran intachables a nivel de la vista, pero por dentro, como dijo el Señor, eran sepulcros blanqueados. Por eso es importante hoy ser sincero y, como dice la palabra, despojarnos de todo peso y venir a los pies del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Yo tengo que ser un pastor sincero con Dios y con la gente. No le puedo hablar mentira a la gente.
Porque si soy un pastor mentiroso, eso crea una decepción grande, grandísima. Si abrazo a alguien, tengo que abrazarlo con amor, no para salir del paso. Tú como iglesia, yo como iglesia, necesitamos ser sinceros. Porque en este mundo reina la hipocresía. En este mundo reina el clavarle el cuchillo al otro por la espalda, el criticar al otro por la espalda, el murmurar y destrozar a los otros por la espalda. Entonces yo como iglesia, yo veo eso en el mundo. Yo no puedo ser partícipe de eso en la iglesia. Yo tengo que ser lo más sincero posible, porque entonces voy a dar mal ejemplo. Pablo se lo dijo. Nosotros no estamos aquí de hipócrita. Nosotros no estamos aquí de hipócrita. Nosotros no estamos aquí de mentirosos. Nosotros no estamos aquí manipulando ni usando la palabra ni para hacernos ricos ni para engañar. Eso no es verdad. Se lo dijo claro el apóstol Pablo. No somos mercaderes del evangelio. Ni manipulamos el evangelio, ni manipulamos. Mire, necesitamos predicadores que sean honestos y sinceros. Necesitamos una iglesia sincera en estos tiempos para que fluya el poder de Dios, para que fluya la unción, para que fluya el fuego verdadero del Espíritu Santo. Y que seamos tan sinceros que si vamos a hablar algo que no lo estamos viviendo, no lo hablemos, porque después la gente nos ve o nos escucha y lleva una decepción muy grande y pagan con Dios y abandonan la iglesia por el testimonio de Jorge y abandonan la iglesia por esto. Necesitamos en el nombre del Señor abrir nuestro corazón y decirle: sí, yo me rindo ya me rindo a ti, ya me rindo a ti para siempre, me rindo a ti para siempre, Señor, te voy a servir. Yo quiero vivir un evangelio de sinceridad. Se ve mucho fingimiento de presencia de Dios. Estoy sintiendo y no están sintiendo a nadie. Mucha lengua fingida, muchos brincos fingidos. No quiere eso el Señor. Esto no es asunto colectivo, una situación colectiva, no. Necesitamos servirle a Dios con sinceridad. Si queremos ver el poder de Dios manifestarse, dejemos de querer ayudar a Dios, que Dios no necesita ayuda. Como me dijo una persona una vez que estaba orando por mí cuando yo era adolescente en la Asamblea de Dios de Vallaguana, nunca olvido eso, nunca. En los años 90 hubo un jubileo ahí y vino una persona y me puso la mano y me dijo: déjate caer, déjate caer. Y le dije yo tengo, entonces usted me está diciendo a mí, se lo dije, que yo tengo tanta fuerza que si Dios me quiere tumbar, yo puedo resistirlo. Y así hacemos, hermanos, manipulando las cosas de Dios. Dios quiere sinceridad. Dios quiere sinceridad. Dejemos que sea Dios que obre, que actúe, que Dios no necesita que lo ayude, porque Dios no necesita nada de nadie. Y me gusta cómo Pablo los impacta y se lo dice claro. Ténganlo presente. Esto no es un negocio para nosotros. Esto no es un negocio para nosotros. Se lo dijo claro. No somos como muchos que se benefician. Así lo dice la Reina Valera de 1995. No somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Así lo dice la Reina Valera de 1995. Y la Reina Valera de 1977 dice: pues no somos como la mayoría que trafican con la palabra de Dios. Y utiliza el término mayoría, porque ahora todo el mundo es pastor, todo el mundo es apóstol, todo el mundo tiene una palabra profética, todo el mundo, eso es una locura. Todo el mundo está desatando código, desatando una palabra. Todo el mundo está en lo. Tener cuidado, iglesia del Señor. Seamos sinceros.
Si usted no siente la manifestación de Dios y del Espíritu Santo, no diga que usted está sintiendo la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo es real, pero eso es sagrado. Y se ha especulado y se ha jugado mucho con eso. Y tenemos que tener cuidado, porque lo de Dios tiene que mantenerse sagrado. Lo de Dios tiene que mantenerse puro. Lo de Dios tiene que mantenerse como es, santo para su gloria y su honra. Santo para la edificación de aquellos que necesitan del Señor. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la